Duerme con la sabiduría del Nilo, una historia serena inspirada en las enseñanzas de la filosofía egipcia. 1. La noche en que el ruido se volvió demasiado, hubo una noche, no muy distinta de tantas otras, en la que el cansancio no quiso convertirse en sueño. El cuerpo estaba agotado, sí, pero la mente seguía encendida como una ciudad que se niega a apagar sus ventanas. Habías terminado el día con la sensación de haber corrido mucho y llegado a poco. Habías respondido mensajes, atendido pendientes, cambiado de una tarea a otra con esa rapidez que el mundo moderno celebra como si fuera una virtud, aunque a veces solo sea una forma elegante de perderse. Miraste hacia la ventana. La ciudad seguía despierta, o al menos parecía fingir que nunca dormía. Una luz azul se filtraba desde algún edificio vecino. Un coche pasó a lo lejos. Alguien dejó encendido un televisor. El mundo seguía produciendo ruido como si el descanso fuera una rareza y no un derecho profundo del alma. Entonces ocurrió algo sencillo. No fue una visión deslumbrante ni un prodigio ruidoso. Fue apenas la sensación de que el aire de la habitación cambiaba, como si una corriente suave, muy antigua, hubiera entrado sin abrir puertas. Olía a piedra tibia, a papiro, a agua que ha recorrido largos caminos. Cerraste los ojos un instante y, cuando los abriste, ya no estabas del todo en tu cuarto. Seguías acostado y sin embargo también te encontrabas de pie frente a una puerta de color arena. Era alta, tranquila y estaba iluminada por una claridad que no venía del sol ni de ninguna lámpara. Sobre la piedra no había amenazas ni advertencias, sino un dibujo delicado, un río, una barca, una pluma, una estrella, unas manos ofreciendo pan. No sentiste miedo. La puerta no exigía nada. Solo parecía esperar a que respiraras con menos prisa. Cuando la tocaste, la piedra estuvo templada, como si recordara todavía el calor del día, y al abrirse apareció un sendero que descendía hacia un río inmenso y sereno. El cielo estaba oscuro, pero no pesado. Estaba lleno de estrellas tan limpias que parecía imposible que pertenecieran al mismo universo de los relojes apurados, las alertas del teléfono y las noticias repetidas. A la orilla te esperaba una pequeña embarcación. No era lujosa, estaba hecha de juncos trenzados y madera oscura. Dentro había una lámpara de aceite, una vasija con agua, una manta ligera y alguien que sostenía un remo sin moverlo. No supiste si era anciano o joven. Su rostro tenía esa cualidad de ciertas personas en paz. No se les nota la edad, porque la prisa ya no les arruga el tiempo. Te esperaba, dijo con una voz tan suave que parecía continuar la noche en vez de romperla. Subiste a la barca. La superficie del agua apenas se estremeció. ¿Dónde estoy?, preguntaste al fin. En un lugar donde las cosas todavía recuerdan su ritmo, respondió. Algunos lo llamarían Egipto. Otros dirían que estás dentro de una memoria más antigua que tu cansancio. La barca comenzó a deslizarse sin esfuerzo. No oías motor ni corriente brusca. El remo solo tocaba el agua de vez en cuando como quien corrige una respiración. En la orilla veías palmeras, columnas, escalones de piedra y, de vez en cuando, pequeñas luces encendidas en casas lejanas. No he venido a buscar respuestas grandiosas, dijiste, casi avergonzado de necesitar descanso como si fuera poca cosa. La persona que remaba sonrió. Eso es precisamente lo que te trae aquí. Los grandes extravíos suelen empezar cuando una vida deja de valorar las cosas pequeñas. El sueño, el pan, la verdad, la calma, la palabra dicha a tiempo, el límite aceptado, la mirada limpia. Las antiguas enseñanzas no siempre servían para discutir en plazas. Muchas veces servían para vivir sin romperse. Miraste el río otra vez. Era ancho, silencioso y sin embargo no estaba vacío. Había algo en su modo de avanzar que parecía contener una lección entera.
Siento que todo me empuja a ir más rápido, confesaste. Si descanso, me atraso. Si me atraso, pierdo. Si pierdo, siento que valgo menos. Has aprendido el idioma de la prisa, dijo por fin. Pero ese idioma no sabe decir lo esencial. Puede nombrar la urgencia, la comparación, la productividad, el rendimiento, pero no sabe pronunciar con delicadeza palabras como sentido, medida, presencia, reverencia, verdad. Y cuando un ser humano vive demasiado tiempo en un idioma estrecho, su corazón empieza a olvidar lo que realmente necesitaba decir. ¿Y qué se hace cuando uno ha olvidado ese otro idioma? El remero levantó la vista hacia las estrellas. Se vuelve a escuchar. El Nilo no enseña gritando. El desierto no enseña empujando. El sol no amanece de golpe para humillar a la noche. Todo lo verdadero posee firmeza, pero no violencia. Si quieres dormir en paz, antes debes recordar cómo vivir sin guerra contra ti. Aquella frase cayó en tu interior con la calma de una semilla. Vivir sin guerra contra ti. ¿Cuánto tiempo llevaba tu mente hablándote como un juez sin descanso? ¿Cuántas veces habías convertido el día en una carrera contra una versión ideal de ti que nunca se dejaba alcanzar? Escucha, dijo la voz suave. Las antiguas gentes de esta tierra miraban el universo y no veían solo objetos. Veían una relación. Veían equilibrio y peligro, orden y desorden, luz y sombra, permanencia y cambio. Comprendían que vivir no consiste en vencerlo todo, sino en aprender a colocarse bien en medio de las fuerzas. El mundo exterior nunca dejará de moverse. La cuestión es si tú también vas a convertirte en tormenta. Esta noche no vas a aprender con teorías, dijo. Vas a recordar mediante imágenes. Cada lugar te mostrará una forma de vivir, y cuando regreses no tendrás que repetir palabras extrañas para sentirte mejor. Bastará con que mires tu día con otros ojos. La barca tocó tierra. Bajaste lentamente como quien no quiere romper el encanto y al mismo tiempo siente que por fin ha llegado a un sitio necesario. ¿Cómo te llamas?, preguntaste. Puedes llamarme escriba, si eso te ayuda, o jardinero, o guardián del ritmo. Los nombres cambian, la función es recordar. 2. El río que no se apresura. Caminaron un tramo junto al agua antes de volver a subir a la embarcación. El cielo seguía oscuro, pero esa oscuridad ya no se parecía al insomnio. Era una noche que acompañaba, no una noche que devoraba. En la orilla crecían papiros que se inclinaban apenas cuando el viento pasaba. Algunas aves dormían sobre una sola pata, confiadas. Todo en aquel paisaje parecía practicar una forma de reposo activa, como si la quietud no fuera ausencia de vida, sino una modalidad más fina de estar presente. Mira el río, dijo el escriba. Lo miraste. El agua avanzaba con constancia. No se detenía, pero tampoco corría con ansiedad. No buscaba parecer más impresionante, no tropezaba consigo misma por llegar primero. En tu mundo, continuó, mucha gente cree que la rapidez es una prueba de importancia. Se responde deprisa, se opina deprisa, se desea deprisa, se descarta deprisa. Incluso el alivio se quiere inmediato. Pero cuando todo se acelera, la percepción se vuelve pobre. La prisa no solo acorta el tiempo, también empobrece la mirada. Lo sé, respondiste. A veces siento que ya no sé estar en un solo lugar. Puedo estar comiendo y pensando en el trabajo. Puedo estar hablando con alguien y mirando otra cosa. Puedo acostarme a descansar y seguir discutiendo por dentro. El escriba asintió. Eso es vivir disperso. Y una vida dispersa se cansa incluso cuando no ha hecho grandes esfuerzos, porque no basta con moverse mucho para sentir que se ha vivido. Hay personas que atraviesan 10 tareas sin habitar ninguna y al final del día solo conservan una sensación de vacío. Se inclinó,
Tomó un poco de agua con la mano y la dejó volver al río. Los antiguos observaban los ciclos, veían salir el sol, caer la tarde, crecer el río, retirarse las aguas, sembrar, esperar, cosechar. No porque la vida fuera fácil, sino porque comprendían que no todo se obtiene por presión. Algunas cosas solo llegan a quien sabe acompañar el tiempo. Recordaste cuántas veces habías querido forzar procesos, sanar más rápido, entender antes, superar una pérdida como si el dolor obedeciera a calendarios, convertir un aprendizaje lento en una meta medible. También recordaste el modo en que tu época convierte cada espera en una sospecha. Si tarda, parece que falla. Entonces, ¿esperar es una virtud?, preguntaste. No toda espera, respondió. Existe la espera que se resigna y se apaga, pero también existe la espera fértil, la que cuida, observa, prepara, madura. El río no se apresura, y sin embargo llega. La semilla no se desespera, y sin embargo rompe la tierra a su tiempo. El amanecer no compite con nadie. Hay una forma de violencia que casi nadie nombra, añadió. La violencia contra el ritmo de las cosas. Cuando exiges a tu corazón que resuelva hoy lo que solo puede comprender con los meses. Cuando obligas a tu cuerpo a fingir fuerza mientras está pidiendo pausa. Cuando pides a un vínculo la velocidad de una compra. Cuando quieres convertir tu vida entera en una secuencia de resultados. Esa violencia no deja moretones visibles, pero agota profundamente. ¿Y cómo se cambia eso?, preguntaste. El mundo no se volverá más lento porque yo respire hondo. El escriba sonrió con ternura. Es verdad, pero tu alma sí puede dejar de obedecer toda convocatoria externa. No se trata de abandonar el mundo, se trata de no permitir que la velocidad ajena se convierta en dueño de tu interior. Puedes hacer lo que te corresponde sin convertir cada gesto en una huida hacia adelante. Imagina el día como una barca. Si la llenas de demasiadas cosas, se hunde o se vuelve torpe. Si no eliges bien el peso, el viaje se hace pesado. Por eso no basta con preguntarte cuánto puedes cargar. Debes preguntarte qué merece ir contigo. Aquella idea te atravesó con una claridad luminosa. No todo merece ir contigo. No toda demanda necesita respuesta inmediata. No toda comparación merece alojamiento. No toda culpa debe sentarse a la mesa. No toda noticia necesita entrar en la noche contigo. La sabiduría no siempre consiste en añadir, continuó. A veces consiste en apartar con cuidado, hacer espacio, dejar en la orilla aquello que solo roba calma y no da sentido. Tal vez he confundido estar disponible con estar abierto a todo, dijiste. Y eso desgasta, respondió el escriba. Un campo no se vuelve fértil porque cualquiera entre a pisarlo. Un templo no se vuelve sagrado porque todo el mundo hable dentro. Una mente tampoco se vuelve sabia por admitir cada ruido. Hay puertas que deben permanecer abiertas, sí, pero también otras que deben cerrarse al anochecer. Quiero aprender eso, dijiste, a cerrar la puerta sin sentir culpa, a dejar fuera lo que no me hace bien. Empezarás por algo pequeño, dijo, esta misma noche. Cuando regreses, no entrarás al sueño como quien cae vencido, entrarás como quien recoge sus herramientas, apaga las lámparas de una casa amada y dice, por hoy es suficiente. Ven, hay una casa cercana, allí entenderás mejor por qué el orden no es rigidez, sino descanso. 3. La casa del orden sencillo. La casa era de adobe claro, fresca por dentro, con un patio abierto al cielo. Había una mesa baja, cestas con pan, jarras de agua, una lámpara, esteras limpias, un banco de madera y un rincón con instrumentos de escritura. Nada sobraba, nada faltaba, cada objeto tenía un lugar natural, como si hubiera sido puesto allí no para obedecer una norma fría, sino para hacer la vida más habitable.
Una mujer de manos tranquilas amasaba pan junto al horno. Un niño ordenaba conchas en una cesta. Un anciano acomodaba tiras de lino doblándolas con una lentitud paciente. Nadie parecía estar haciendo algo espectacular, y sin embargo el aire entero estaba lleno de significado. ¿Qué ves?, preguntó el escriba. Una casa en calma. Mira mejor. Observaste de nuevo. Viste cómo la mujer limpiaba la mesa antes de volver a amasar, cómo el niño contaba las conchas sin ansiedad, como si aprender no fuera una carrera, cómo el anciano no dejaba caer las telas de cualquier manera, sino que las trataba con respeto. Veo cuidado, dijiste al fin. Eso es. El orden profundo no es obsesión por el control, es cuidado visible, es una forma de amor que se vuelve forma. Los antiguos hablaban del equilibrio del mundo, del orden que permite que la vida no sea devorada por el caos. Ese orden no pertenecía solo a los templos o a las estrellas. También se practicaba en la casa, en la mesa, en la palabra, en la manera de juzgar, en el modo de administrar la propia energía. En tu tiempo, dijo el escriba mientras aceptabas el alimento, muchas personas viven rodeadas de cosas pero sin verdadera casa interior. Acumulan objetos, tareas, pestañas abiertas, planes simultáneos, compromisos superpuestos. Todo entra, poco se ordena, y ese desorden externo termina hablando dentro de la mente. A veces creo que ordenar es perder tiempo, admitiste. Siempre hay algo más urgente que acomodar la vida. El anciano, que hasta entonces no había hablado, levantó la vista y dijo: «Eso mismo piensa el caos para quedarse. Hay personas», continuó él, «que quieren cosechar claridad en una tierra llena de restos, quieren pensar bien en medio del amontonamiento, quieren descansar donde todo permanece abierto, quieren hablar con dulzura después de haber tratado su día con brutalidad. El fruto del orden no es la perfección, es la disponibilidad del espíritu». La mujer dejó el pan a un lado y añadió: «Cuando una casa está un poco ordenada, cualquiera puede encontrar agua incluso de noche. Cuando una vida está un poco ordenada, el corazón sabe dónde acudir cuando llega la dificultad. Pero no siempre tengo fuerza para poner orden», dijiste. «Hay días en que apenas consigo cumplir». «Entonces el orden debe volverse más humilde», respondió el escriba. «No siempre consistirá en reorganizar toda tu vida. A veces será solo lavar una taza antes de dormir, guardar el teléfono lejos de la almohada, escribir en una hoja 3 cosas que no quieres llevar a la noche, preparar la ropa de mañana con serenidad, respirar antes de responder, decir un no que devuelva espacio. El orden verdadero comienza por gestos modestos». El niño terminó de contar las conchas y las cubrió con un paño. «¿Por qué las tapas?», preguntaste. «Para que no les caiga polvo», dijo con sencillez. «Mañana seguirán sirviendo». El escriba te miró como si esa respuesta contuviera una lección. «También tú deberías cubrir ciertas cosas por la noche», dijo. «No dejarlas expuestas al polvo del mundo. Tus pensamientos más nobles, por ejemplo, tus decisiones frágiles, tus intenciones de cambio, si las dejas siempre abiertas a toda influencia, cualquier corriente las ensucia». Comprendiste entonces que cuidar la paz no era un capricho delicado, sino una responsabilidad. La mente no era una plaza pública sin puertas. El corazón no era un depósito donde todo podía apilarse sin consecuencias. «El orden del que hablas», dijiste, «me suena menos a disciplina y más a protección». «Porque lo es», respondió la mujer mientras partía otro pan. «Se ordena lo que se valora, se guarda lo que se ama, se limpia lo que se quiere seguir habitando. Si miraras tu cuarto, tu agenda, tu manera de terminar el día, tal vez descubrirías qué cosas has dejado de considerar sagradas». «¿Puede ser sagrado algo tan simple como una mesa o una rutina nocturna?», preguntaste. El anciano soltó una breve risa. «Lo sagrado empieza exactamente ahí,
en tratar con reverencia lo que sostiene la vida, el agua, el pan, el cuerpo cansado, la palabra verdadera, el juicio justo, el tiempo que no debe ser profanado por cualquier distracción. En los textos antiguos, dijo el escriba, se hablaba de un orden que debía sostenerse frente al desorden siempre amenazante. Mucha gente imagina esa enseñanza como algo solemne y lejano, pero piensa en tu día. Si no cuidas el equilibrio, el caos entra enseguida. Entra como ruido, como exceso, como mentira pequeña, como promesa que no podrás cumplir, como costumbre de responder sin pensar, como desatención a tu cuerpo, como desprecio por el descanso. El caos no siempre llega gritando, a veces se instala en hábitos tolerados. ¿Y si ya he dejado entrar mucho caos? Preguntaste. La mujer puso una mano sobre la mesa cerca de la tuya sin tocarla. Entonces, empiezas por hoy. El orden antiguo no pedía pureza absoluta, pedía orientación, volver a colocar la vida hacia lo que la sostiene. Nadie ordena el mundo entero en una tarde, pero cualquiera puede encender una lámpara y barrer un rincón. El escriba se acercó al rincón donde estaban los instrumentos de escritura. Tomó una tablilla pequeña y trazó una línea recta. Mira esto. Una línea sencilla, nada más. En apariencia no es gran cosa, pero una vida puede empezar a enderezarse con una sola línea bien trazada, la hora en que apagas el día, la decisión de no hablarte con crueldad, el gesto de poner en orden tu espacio antes de descansar, el compromiso de no empezar la mañana mirando miedo ajeno en una pantalla. Las civilizaciones se sostienen por principios, las personas también. Cuando dejaron la casa y regresaron al sendero, llevabas dentro una decisión silenciosa. No querías volver a tratar tu vida cotidiana como un montón de restos. Querías hacerla habitable. Querías que, aún en los días difíciles, hubiera un lugar dentro de ti donde encontrar agua en mitad de la noche. 4. El taller de la palabra verdadera. El sendero condujo a un pequeño edificio alargado iluminado por lámparas bajas. Desde fuera parecía modesto, pero al entrar viste mesas de madera, juncos para escribir, cuencos con tinta y rollos ordenados con una precisión delicada. No era un palacio del saber, era un taller de atención. Varias personas copiaban textos en silencio, algunas eran jóvenes, otras tenían las manos curtidas por los años. Nadie mostraba prisa. Cada signo era trazado con el cuidado de quien sabe que una palabra puede pesar más que una piedra. Aquí trabajan quienes saben que decir algo no es lo mismo que decirlo bien, explicó el escriba, y que escribir no consiste en llenar espacio, sino en custodiar sentido. Te acercaste a una mesa vacía. Había una lámina de papiro preparada y un cálamo apoyado sobre el borde. En tu tiempo abundan las palabras, continuó, pero la abundancia no siempre trae verdad. Se habla mucho, se publica mucho, se comenta mucho, se juzga mucho, y sin embargo, cada vez hay más fatiga mental. ¿Sabes por qué? Porque hay demasiado ruido, respondiste. Sí, pero no solo eso. Hay demasiada palabra sin peso, palabra impulsiva, palabra usada para impresionar, para reaccionar, para ocupar espacio, para ocultar miedo, para disimular vacío, para ganar atención. Cuando la palabra deja de servir a la verdad, empieza a enturbiar el alma de quien la emite y de quien la recibe. Tomó el cálamo y lo giró entre los dedos. Las antiguas enseñanzas valoraban profundamente la rectitud del corazón y la verdad en la boca. No bastaba con parecer correcto, había que procurar una consonancia entre el interior y la palabra, porque cada mentira, incluso pequeña, rompe algo en quien la pronuncia, y cada verdad dicha con justicia reordena el mundo, aunque sea un poco. Pensaste en cuántas veces habías hablado por reflejo, mensajes contestados sin presencia, opiniones emitidas solo para no quedar fuera.
frases exageradas para defender una imagen, silencios sostenidos por comodidad, pequeñas falsedades dichas para evitar molestias. No eran grandes traiciones quizá, pero dejaban un cansancio particular, el de sentirse ligeramente fuera de sí. ¿Es posible vivir siempre en la verdad?, preguntaste. Hay situaciones complejas, a veces uno calla para proteger, o simplifica porque no tiene fuerzas para explicarlo todo. El escriba asintió. La verdad no es brutalidad. No se trata de decirlo todo sin compasión. Se trata de no usar la palabra para deformar el bien, para manipular al otro o para traicionarte. Hay silencios honestos y silencios cobardes. Hay palabras valientes y palabras crueles. La sabiduría consiste en discernir. La prisa arruina ese discernimiento. Cuando una persona quiere responder enseguida, suele hablar desde la herida más rápida, no desde la parte más sabia de sí. Por eso el silencio no es un vacío inútil, es un taller interior. Allí la emoción deja de mandar por sí sola y la verdad encuentra un cauce más limpio. Te invitó a tomar el cálamo. Lo hiciste con cuidado. Sobre el papiro trazaste una palabra: calma. La tinta se expandió un poco por la fibra. Escribes como quien todavía tiembla, observó con amabilidad. Tal vez porque sí tiemblo. Entonces escribe más despacio. Lo intentaste de nuevo. Esta vez no buscaste que la palabra saliera bonita, sino verdadera. Descubriste algo extraño. Al escribir lentamente la mente dejaba de atropellarse. Cada letra pedía presencia. Eso es, dijo la joven. La mano obliga al pensamiento a no correr. En mi mundo, dijiste, a veces parece que quien responde más rápido domina la conversación. Quizá la domina, respondió el escriba, pero no necesariamente la ilumina. Muchos confunden velocidad con claridad y seguridad con sabiduría. Sin embargo, las palabras valiosas suelen crecer despacio, como si necesitaran atravesar varias capas de la persona antes de salir. Por eso a veces la mejor respuesta no es inmediata, es una respuesta que ha pasado por el corazón, por la conciencia y por el sentido de la medida. Aquí hay una antigua enseñanza: no te enorgullezcas de tu saber, consulta al sabio y al ignorante. Las palabras valiosas pueden hallarse en lugares humildes. Entonces, además de hablar mejor, hay que escuchar mejor, dijiste. Escuchar es una forma superior de humildad, respondió. Quien escucha de verdad acepta que no posee el mundo completo, y esa aceptación protege contra la arrogancia, que es una de las grandes enemigas de la paz. La persona arrogante nunca descansa del todo porque necesita sostener una imagen. En cambio, quien puede aprender de una voz simple se vuelve más amplio por dentro. Hay otra forma en que la palabra puede dañarnos, continuó el escriba, cuando la volvemos instrumento contra nosotros mismos. ¿Cómo te hablas en tus noches difíciles? Con dureza, admitiste. Repaso errores. Exagero defectos. Me exijo soluciones inmediatas. A veces me trato de un modo en que jamás trataría a alguien que amo. El escriba dejó el cálamo sobre la mesa. Entonces necesitas aprender la verdad compasiva, no la mentira que endulza todo, ni la crueldad que se disfraza de honestidad. La verdad compasiva dice: sí, hay cosas que debes corregir, pero sigues siendo digno de cuidado. Sí, cometiste errores, pero no eres únicamente tus errores. Sí, el camino es largo, pero no estás condenado por no haber llegado hoy. La palabra justa, añadió la joven copista, deja a la persona más despierta, no más humillada. El escriba enrolló el papiro donde habías escrito calma y te lo entregó. No lo necesitas como objeto, dijo, lo necesitas como recuerdo. Cuando regreses a tu vida, vigila tus palabras como quien vigila una puerta. No todo lo que piensas debe salir.
No todo lo que sale debe quedarse. Antes de hablar, pregúntate si esa palabra ordena o enturbia, si ayuda o hiere, si es verdadera o solo reactiva, si nace del miedo o de la parte más limpia de ti. 5. La sala del juicio invisible. El siguiente lugar era amplio, abierto por columnas, con el suelo de piedra lisa y una luz dorada que no sabías de dónde venía. En el centro había una balanza, no una balanza mercantil, sino una presencia simbólica, sobria, casi silenciosa. A un lado, varias personas esperaban sin inquietud. Al otro, un escriba tomaba nota en un rollo largo. «Este es el lugar donde aprenderás algo difícil», dijo el escriba. «Vivir bien no significa solo sentir paz, sino practicar justicia incluso cuando nadie aplaude». Observaste la balanza. En un plato había una pluma, en el otro nada por ahora. ¿Por qué me traes aquí si yo vine buscando descanso? Porque no existe descanso verdadero cuando una vida traiciona continuamente lo que sabe que es correcto. Puede haber distracción, anestesia, entretenimiento, agotamiento, pero paz profunda no. La frase se instaló con firmeza. Comprendiste que una parte de tu cansancio no provenía solo del exceso de actividad, sino también de ciertas incoherencias toleradas, pequeñas renuncias a lo que sabías bueno, actos que nadie juzgaba desde fuera, pero que dejaban una sombra dentro. Las antiguas enseñanzas, continuó el escriba, insistían en distinguir entre el bien y el mal, no solo como categorías abstractas, sino como prácticas concretas. No mentir en la casa sagrada, no favorecer al rico sobre el pobre, no aceptar sobornos, no dañar a quienes dependen de ti, no aprovecharte de tu posición, no contaminar el juicio con interés propio. Mira cuán actual sigue siendo eso. Te estremeciste. En tu tiempo los sobornos adoptan formas sofisticadas, no siempre son monedas escondidas. A veces son favores interesados, silencios convenientes, vínculos usados para torcer decisiones, adulaciones para ganar ventaja, omisiones calculadas. También existen maneras más íntimas de injusticia, usar el cansancio como excusa para tratar mal, descargar frustración sobre quien no la causó, mirar con superioridad a quien tiene menos recursos o menos educación, escuchar con atención a quien conviene y con desgano a quien no ofrece beneficio. Pero yo no soy juez ni gobernante, dijiste. Mi vida es bastante común. Toda vida es un lugar de juicio. Cada día decides qué peso tienen las cosas. Decides si vas a actuar desde la verdad o desde la conveniencia. Decides si alguien vale menos porque no puede darte nada. Decides si tu propio bienestar justifica herir. Decides si mirarás solo tu ganancia o también el equilibrio de quienes te rodean. La justicia no empieza en los tribunales, empieza en el corazón cuando nadie está mirando. A veces pienso que ser justo complica la vida, admitiste. Que decir la verdad, poner límites o negarse a ciertas ventajas trae problemas. A corto plazo, a veces sí, respondió. Hubo egipcios que también dudaron de que la virtud recibiera siempre recompensa inmediata. La vida no es una ecuación simple, pero una conciencia torcida cobra un precio secreto, roba claridad, divide el alma, vuelve pesada la noche. El beneficio rápido suele dejar un residuo amargo. Entonces la justicia también es una forma de descanso, dijiste lentamente. Exactamente, no porque elimine toda dificultad, sino porque evita la guerra interna de saber una cosa y hacer otra. La persona justa duerme mejor no porque tenga una vida perfecta, sino porque reduce el número de asuntos que debe esconderse a sí misma. En tu época, dijo el escriba, se habla mucho de bienestar individual, pero a veces se olvida que la paz personal depende también del modo en que participas en el mundo. Nadie descansa del todo si construye su comodidad sobre el desgaste constante de otros,
ni si usa a las personas como escalones, ni si trata a quienes sirven como si fueran invisibles. Una vida buena exige reverencia por la dignidad ajena. No basta con no hacer grandes males, murmuraste. No, también importa la delicadeza con que se distribuye el respeto. Quien sabe discernir entre el bien y el mal, quien juzga sin aceptar sobornos, quien no favorece al rico contra el pobre, quien es puro de corazón y camina el buen camino. ¿Pureza de corazón?, preguntaste. Suena demasiado alto. Yo estoy lleno de contradicciones. La pureza no es ausencia de conflicto, respondió el escriba. Es voluntad de no vender la conciencia. Es deseo sincero de alinear la vida con lo que sabes bueno. Quien se examina con honestidad y corrige su rumbo, ya está caminando hacia esa pureza, aunque todavía tropiece. La justicia también requiere medida, añadió. No dar de más a quien ya lo tiene todo mientras dejas sin nada a quien realmente necesita. A veces en tu mundo se celebra la generosidad espectacular y se descuida la equidad cotidiana, pero la bondad no siempre consiste en gestos grandiosos. A menudo consiste en no olvidar a nadie en lo pequeño. ¿Cómo no perder ese examen?, preguntaste. Reservando un instante cada noche, dijo el escriba. No para castigarte, sino para pesar el día con mansedumbre. ¿Dónde fuiste verdadero? ¿Dónde no? ¿A quién trataste con justicia? ¿Dónde te venció la prisa y olvidaste la dignidad de alguien? ¿Qué puede reparar mañana? Quien revisa su corazón con humildad evita que el desorden moral se acumule. Tal vez por eso me cuesta dormir algunas noches, reconociste. No solo por las tareas, sino porque no cierro el día conscientemente. Me llevo todo revuelto a la almohada. Entonces aprende a pesarlo antes, respondió. Una vida examinada con bondad se vuelve más liviana. 6. El jardín donde hablan las voces humildes. Después de la sala del juicio, el sendero descendió hacia un jardín regado por canales estrechos. Había palmeras, hierbas medicinales, flores discretas y pequeños bancos de piedra. El aire olía a menta y a tierra húmeda. A un lado, varias personas trabajaban con calma. Una anciana limpiaba semillas, un joven regaba plantas, una muchacha molía grano, un hombre reparaba una cesta rota. Aquí no encontrarás sacerdotes ni sabios famosos, dijo el escriba, y sin embargo escucharás verdades que muchos eruditos no alcanzan. Te sentaste cerca de la anciana. Sus manos se movían con una delicadeza entrenada por años de atención. Las antiguas enseñanzas advertían contra el orgullo del conocimiento, continuó el escriba. Decían que las palabras valiosas pueden encontrarse incluso entre quienes parecen ocupar los lugares más simples. Esto no era una concesión amable, era una convicción profunda. La verdad no pertenece solo al prestigio. La anciana levantó una semilla y la puso sobre tu palma. No aprieta para abrirse, dijo. Se ablanda. Pareció una frase sobre semillas, pero también sobre seres humanos. Te quedaste mirándola. ¿Cuántas veces has querido crecer endureciéndote?, preguntó el escriba. No respondiste de inmediato. Te vino a la memoria la costumbre de defenderte con ironía, de ocultar vulnerabilidad, de creer que ser fuerte consiste en no dejarse afectar. Muchas, admitiste. El joven que regaba las plantas intervino sin dejar de trabajar. Lo rígido se quiebra antes, lo vivo cede un poco y por eso permanece. En tu mundo, dijo el escriba, existe una gran fascinación por la visibilidad. Parece que solo cuenta lo que se muestra, lo que se mide, lo que se publica, lo que recibe aprobación rápida. Pero muchas de las sabidurías que sostienen una vida buena no son espectaculares. Viven en la cocina, en el taller, en la huerta, en el cuidado, en el arte de repetir bien una tarea modesta sin despreciarla.
La muchacha del molino te ofreció un puñado de harina recién molida para que sintieras su textura. Hay personas que quieren una vida con significado, dijo, pero desprecian casi todo lo que da significado: la paciencia, la repetición, el servicio, la presencia, el trabajo invisible. Pensaste en cuántas veces habías menospreciado tus propios días porque no parecían extraordinarios, en cómo el mundo digital convierte la existencia en escaparate y termina haciendo que la normalidad parezca insuficiente. Sin embargo, allí, en aquel jardín, lo ordinario estaba lleno de nobleza. Tal vez por eso me siento a veces fuera de mi propia vida, dijiste, como si esperara algo grande mientras paso por encima de lo pequeño. Y la vida ocurre justamente ahí, respondió el hombre de la cesta, en cómo remiendas lo roto, en cómo sirves el agua, en cómo escuchas, en cómo esperas, en cómo trabajas cuando nadie te ve. Hay otra lección aquí, dijo. La humildad no consiste en pensar mal de ti, consiste en no colocarte en el centro absoluto. Cuando alguien deja de obsesionarse con su propia imagen, por fin puede aprender, puede mirar, puede recibir, puede agradecer. La arrogancia agota porque obliga a defenderse constantemente. La humildad descansa porque permite habitar el mundo sin tanta tensión. Entonces, ¿descansar también es dejar de actuar un personaje?, preguntaste. Sin duda, el personaje necesita aprobación, el ser profundo necesita verdad. Uno se alimenta de mirada ajena, el otro crece en silencio. Mira sus manos, dijo el escriba. No parecen apuradas por demostrar nada, y sin embargo, hacen exactamente lo que hace falta. Ese es otro tipo de dignidad, la de quien no necesita espectáculo para cumplir bien su parte. Una emoción suave te recorrió el pecho. Pensaste en todas las personas invisibles que sostienen el mundo, quienes limpian, cocinan, atienden, reparan, cuidan, siembran, acompañan enfermos, ordenan espacios, transportan cosas, barren calles, escuchan tristezas ajenas. Qué arrogancia la de una cultura que a menudo valora más la exhibición que la sostención. ¿Cómo traer este jardín a mi vida?, preguntaste. El escriba respondió sin prisa. Da valor a lo que de verdad sostiene, agradece más, presume menos, aprende de quien no tiene prestigio, no desprecies tus rutinas de cuidado. Haz una tarea sencilla con toda el alma y descubrirás que también ahí habita la presencia. Y cuando sientas que nada de lo que haces luce grandioso, recuerda que el Nilo fertiliza sin anunciarse. La muchacha del molino se limpió las manos y dijo: quien busca sentido solo en lo extraordinario termina dejando pasar la vida. El escriba se agachó y tomó una hoja caída. También esto enseña, dijo. Lo que cae vuelve a alimentar la tierra. Nada verdaderamente humilde se pierde. El bien sencillo tiene una fecundidad silenciosa. El jardín entero parecía respirar esa verdad. Ya no te parecía una idea moralista, era una experiencia sensible. Se podía sentir en la piel que la vida se vuelve más ligera cuando deja de estar sometida a la tiranía de lo impresionante. Antes de irse, la anciana te entregó una pequeña bolsita con semillas. No para que las siembres afuera, dijo. Siémbralas en tus días. No preguntaste cómo hacerlo. Ya lo sabías un poco, atendiendo lo pequeño, escuchando lo modesto, dejando de vivir como si solo mereciera valor aquello que puede exhibirse. Y esa comprensión, lejos de volverte menos ambicioso en el sentido noble, te volvía más humano, menos atrapado en la necesidad de parecer, más disponible para ser. 7. La casa del médico honesto. La siguiente parada estaba cerca del río, pero apartada por una hilera de tamarindos. Era una casa sencilla con mesas de piedra, frascos de ungüentos, haces de hierba secándose del techo y una camilla cubierta con lino limpio. Había olor a miel, resina y plantas amargas.
Un médico de rostro sereno preparaba una mezcla mientras otra persona anotaba observaciones en un rollo. Lo que más te llamó la atención no fue el instrumental ni las fórmulas, sino la manera de mirar. No había ansiedad por impresionar, había atención. Aquí aprenderás una de las formas más raras de sabiduría, dijo el escriba: reconocer los límites sin perder dignidad. El médico se acercó y saludó con una inclinación breve. He oído que buscas descanso, dijo. Tal vez te sorprenda que te traigan a una casa de tratamiento. Un poco, admitiste. Entonces escucha. Los buenos médicos de esta tierra observaban primero. No corrían a demostrar poder. Examinaban los síntomas, distinguían y luego decían: esto lo trataré o con esto lucharé. Y a veces, con honestidad infrecuente, decían también: esto no debe tratarse. ¿No suena a derrota?, preguntaste. Solo para quien confunde conocimiento con omnipotencia, respondió el médico. Decir no sé, no puedo, hasta aquí llega mi capacidad, puede ser un acto de gran verdad. Y la verdad, aun cuando duele, es más sana que la arrogancia. Tu época padece una enfermedad particular, le cuesta aceptar límite. Todo parece reparable, optimizable, acelerable, controlable. Si algo duele, debe desaparecer ya. Si algo no funciona, debe existir una solución inmediata. Si la tristeza llega, se interpreta como fallo. Si la incertidumbre aparece, se vive como amenaza intolerable. El médico te mostró 3 frascos. Mira, este remedio ayuda, este otro quizá ayude, pero exige lucha. El tercero sería imprudente. La sabiduría no consiste en hacer algo a toda costa, consiste en discernir qué corresponde. En la vida diaria también cuesta eso, dijiste. A veces uno insiste en vínculos agotados, en trabajos que ya enferman, en hábitos dañinos, en promesas imposibles. Seguimos empujando por no aceptar que algo ya no debe tratarse del mismo modo. Entonces ya estás aprendiendo. Mucho del sufrimiento moderno, continuó, no proviene solo del dolor en sí, sino de la guerra contra el hecho de que exista dolor. Se sufre y además se añade indignación, vergüenza, prisa, comparación. Se dice: no debería sentir esto, debería haberlo superado, otros pueden con más, no tengo derecho a estar cansado. Así, una herida sencilla termina envuelta en muchas capas innecesarias. ¿Y qué propone esta sabiduría?, preguntaste. Observar primero, nombrar bien, no dramatizar ni minimizar, y luego actuar con honestidad. Hay cosas que sanarás activamente, otras con las que tendrás que luchar durante un tiempo, y otras que tal vez no arregles, sino que aprenderás a integrar con humildad. No todas las heridas desaparecen, algunas se vuelven maestras silenciosas, y quien acepta un límite real deja de desperdiciar energía luchando contra fantasmas. En mi vida, dijiste, a veces me siento culpable por descansar, como si detenerme fuera una especie de fracaso. ¿Culparías a una herida por necesitar quietud? ¿Llamarías perezoso al hueso que debe soldar? El cuerpo y el alma tienen ritmos de reparación. Ignorarlos no demuestra fortaleza, demuestra desconexión. Aquello te alivió casi físicamente. Habías tratado tu cansancio como inconveniente, no como mensaje, como obstáculo, no como sabiduría del organismo y del corazón. Pero tampoco quiero usar el descanso como excusa para abandonar lo que me corresponde, dijiste. Y haces bien, respondió el médico. La serenidad no es evasión, es claridad sobre la medida. Descansar no para huir de la vida, sino para volver a ella sin violencia. Reconocer límite no para instalarte en la impotencia, sino para actuar donde sí tienes responsabilidad. Eso también vale para la mente. No todo pensamiento merece intervención. Algunos solo deben observarse y dejar pasar. Si intentas tratar cada ruido interior, acabarás alimentándolo.
Hay ideas que solo buscan atención para crecer. Te sorprendió la exactitud de esa imagen. ¿Cuántas veces habías dado consulta interminable a pensamientos ansiosos solo porque aparecían? Los analizabas, los combatías, les respondías, los convertías en centro, y así se hacían más fuertes. ¿Cómo saber cuándo actuar y cuándo dejar pasar?, preguntaste. El médico tomó una hoja de menta y la aplastó entre los dedos para soltar su aroma. Por sus frutos. Si un pensamiento te orienta hacia una acción concreta, humilde, verdadera, puede escucharse. Si solo gira, acusa, exagera, repite y no conduce a nada más que agotamiento, quizá no pide tratamiento sino distancia. Pero quizá deberías confiar más en quien sabe distinguir, quien no inventa certezas para tranquilizar, quien mira con atención, quien no se cree dueño de la vida. La humildad del conocimiento es una forma de pureza. Antes de irte, el médico te ofreció una pequeña taza con una infusión tibia. Bebe despacio, dijo, y recuerda, hay noches en las que el mejor remedio no es entenderlo todo, sino dejar de exigir al alma que rinda examen mientras sana. Tomaste la infusión lentamente. Sintiendo el calor bajar por el pecho, comprendiste que muchas de tus angustias nacían de una relación cruel con la incertidumbre. Querías garantías, cierre, resultados visibles. Pero quizá una parte de la paz consistía en decirte con honestidad: esto lo trataré, con esto lucharé, y esto otro, por ahora, solo lo sostendré con paciencia y verdad. 8. La terraza de las estrellas y el tiempo profundo. Subieron luego por una escalinata de piedra hasta una terraza alta. Desde allí se veía el río como una cinta oscura, la línea del desierto a lo lejos y por encima de todo, un cielo inmenso, despejado, casi abrumador en su belleza. Las estrellas parecían más cercanas que nunca. La noche ya no era una cobertura sobre el mundo, sino una profundidad abierta. En la terraza había figuras dibujadas en el suelo, constelaciones, rutas del sol, círculos que representaban ciclos. Un astrónomo esperaba en silencio con una vara señalando el firmamento. Aquí aprenderás a poner tu ansiedad en proporción, dijo el escriba. No sonó cruel, sonó compasivo. Los antiguos contemplaron el universo y se preguntaron por su origen, su orden, su duración, incluso por su posible final. No vivían sin preguntas grandes, pero esas preguntas no siempre servían para dominar. A menudo servían para ubicar la vida humana dentro de algo más vasto. El astrónomo señaló una franja de estrellas. Mira cómo todo parece fijo y sin embargo todo participa en un movimiento. La noche gira, el sol reaparece, los ciclos vuelven, y al mismo tiempo nada es exactamente repetición vacía. Cada amanecer renueva. En tu mundo, dijo el escriba, la mente suele quedar atrapada en unidades muy pequeñas. El mensaje pendiente, la meta del mes, la agenda de mañana, la opinión del momento, la noticia del día, todo eso tiene su lugar, pero si solo vives en esa escala, el alma se asfixia. Necesitas recordar también el tiempo largo. ¿Tiempo largo?, preguntaste. Sí, el que no cabe en una notificación, el tiempo de crecer, de aprender, de equivocarse y corregir, de atravesar estaciones interiores, de aceptar que la vida humana participa de ciclos. Hay momentos de expansión y de retiro, de cosecha y de preparación, de claridad y de sombra. Pretender que todo sea siempre productivo, siempre brillante, siempre controlado, es desconocer la estructura más profunda del universo. Los egipcios veían el día y la noche como parte de un viaje continuo, continuó. El sol recorría el cielo, atravesaba la oscuridad y renacía. Eso enseña algo precioso. La sombra no siempre es fracaso, a veces es travesía necesaria. La frase te cayó como un bálsamo. Habías tratado muchas noches interiores como prueba de que algo estaba mal de manera definitiva,
pero quizá algunas oscuridades no eran caídas, sino tránsito. Entonces no debo desesperar cuando me siento perdido, dijiste. No de inmediato, antes pregúntate si estás en un tramo nocturno de un proceso más amplio. Hay momentos en que la vida no pide brillo sino confianza discreta. La semilla también parece enterrada antes de abrirse. Y recuerda otra cosa, añadió el escriba. Aunque se pensara en millones de años, también se sabía que el mundo podía tener comienzo y fin. Nada visible dura para siempre en la misma forma. Comprender eso no conduce al pánico, sino a la reverencia. Lo efímero no es menos valioso por ser efímero. Tal vez es más digno de atención. También me angustia el pasado, confesaste. Lo que hice, lo que no hice, lo que habría podido ser distinto. El pasado tiene poder, respondió el escriba, pero no para encarcelarte necesariamente. Los antiguos sabían que lo pasado sigue actuando en el presente. Sin embargo, no lo veían como una condena absoluta, más bien como una realidad a honrar y comprender. El presente es tocado por el pasado, sí, pero también es lugar de realización nueva. Cada amanecer reescribe algo sin borrar todo. ¿Y el futuro?, preguntaste. A veces me lo imagino tan grande que me paraliza. El futuro es una habitación que no se ilumina entera de una vez, dijo el astrónomo hablando por primera vez directamente a ti. Solo ves lo necesario para el siguiente paso. Pedir más claridad que esa suele nacer del miedo, no de la sabiduría. Cuando quieres certeza completa antes de vivir, conviertes la vida en espera. Pero el universo mismo enseña otra cosa. Orden no significa previsibilidad total. Significa confianza en que existe un ritmo más amplio que tu control. Te sentaste en el borde de la terraza y levantaste el rostro. La noche te cubrió con una inmensidad nada hostil. Comprendiste que una gran parte del ruido mental nace de vivir encerrado en el instante minúsculo. Todo parece definitivo cuando se pierde la escala. Necesitaba esto, dijiste. Recordar que soy pequeño sin ser insignificante. Esa es una frase sabia. Eres pequeño dentro del cosmos y precisamente por eso no necesitas sostenerlo todo. Pero no eres insignificante porque tu manera de vivir participa del orden o del desorden del mundo cercano. Tus gestos importan, tus decisiones importan, tu paz importa, solo que no necesitan cargar con el universo entero. Antes de bajar, el escriba señaló el oriente, donde apenas comenzaba una claridad tenuísima. La noche avanza, dijo. Y aún debes visitar un lugar importante, el salón donde habitan las dudas, porque la sabiduría serena no consiste en negar la complejidad, consiste en atravesarla sin perder el corazón. 9. El salón de las dudas y la fidelidad al bien. Bajaron de la terraza y atravesaron un corredor con paredes cubiertas de escenas de cosecha, funerales, banquetes, trabajos cotidianos y viajes por el río. La vida completa estaba allí, con su belleza y su fragilidad. El salón al que llegaron después era más sobrio que los anteriores. Había bancos de piedra, lámparas bajas y algunas voces conversando sin alzar el tono. Aquí se reúnen quienes alguna vez dudaron, dijo el escriba, no de forma destructiva, sino sinceramente, porque incluso en la antigua tierra hubo quienes se preguntaron si la virtud siempre era recompensada, si el orden prevalecía siempre de inmediato, si el dolor obedecía a una lógica visible. Entonces también conocieron la decepción, dijiste. Por supuesto, vieron injusticias, pérdidas, muertes tempranas, corrupción, caos. Hubo canciones tristes, textos pesimistas, voces que decían, quizá no todo encaja como nos gustaría, y esa duda no invalida la búsqueda del bien, la vuelve más honesta. Una persona sentada al fondo habló sin levantarse. La virtud no es un negocio. Explícamela, pediste. El escriba se sentó frente a ti. Muchas personas practican el bien como si fuese una transacción.
Si soy correcto, nada malo me pasará. Si hago lo adecuado, recibiré pronto reconocimiento. Si cuido a los demás, siempre me cuidarán. Pero la vida no garantiza esa contabilidad inmediata. Por eso, cuando el dolor llega, algunos se vuelven cínicos, dicen, no vale la pena ser bueno. Y sin embargo, continuó, renunciar al bien por despecho es entregarle el corazón al caos. La pregunta madura no es, ¿me garantiza algo? La pregunta es, ¿en qué persona me convierte? La virtud, dijo la voz del fondo, es fidelidad a una forma de ser, incluso cuando el resultado visible tarda. Entonces, ¿cómo sostener el bien sin volverse amargo? Preguntaste. El escriba respondió con calma, primero, dejando de exigir a la vida una justicia instantánea. Segundo, recordando que el fruto del bien no siempre es externo. A veces es una cualidad interior, mayor ligereza, menos doblez, más capacidad de amar, sueño más limpio, mirada más serena. Tercero, permitiéndote lamentar el dolor sin convertir el dolor en doctrina. ¿Dolor en doctrina? Sí. Hay personas heridas que concluyen, como sufrí, nada tiene sentido. Como me fallaron, nadie merece confianza. Como fui honesto y no resultó, la honestidad es inútil. Esa es la herida queriendo gobernar la filosofía de la vida. Pero el sufrimiento merece escucha, no trono. A veces me cansa seguir intentando hacer bien las cosas, confesaste. No por virtud heroica, sino por simple desgaste. Entonces no necesitas un sermón, dijo el escriba. Necesitas recordar por qué eliges esa fidelidad, no para ser impecable, no para ser admirado, no para ganar una medalla invisible, sino porque hay una forma de vivir que armoniza más con tu verdad profunda. Cada vez que vuelves a ella, aunque sea humildemente, algo en ti respira mejor. Una de las lámparas proyectó la sombra de la balanza que habías visto antes. Comprendiste que el salón de las dudas no estaba en contradicción con la sala del juicio. La justicia seguía siendo valiosa, aunque el mundo no la alabara siempre a tiempo. Hubo también quienes, ante la incertidumbre, defendieron una alegría sencilla, continuó el escriba. No una frivolidad desesperada, sino la conciencia de que la vida debe ser saboreada mientras existe. Compartir pan, escuchar música, mirar el río, amar sin poseer, agradecer la mesa, honrar la amistad. Esa sabiduría sabe que no todo está bajo control y por eso no pospone eternamente lo esencial. Te conmovió ese equilibrio, ni moralismo severo ni hedonismo vacío, fidelidad al bien y al mismo tiempo gratitud por la belleza disponible. Creo que yo he caído en dos extremos, dijiste. O me exijo demasiado y me vuelvo rígido, o me disperso buscando alivio rápido. Ese es el péndulo de muchas épocas agotadas, respondió. La salida no está en el extremo contrario, sino en una alegría sobria, descansar sin abandonarte, disfrutar sin anestesiarte, reír sin olvidar la profundidad, cuidarte sin encerrarte en ti. Bebe esto, dijo. No porque resuelva tus dudas, sino para que recuerdes que no hace falta resolverlo todo para seguir viviendo con dignidad. Las dudas sinceras, añadió el escriba, pueden volverte más humano, te libran de la arrogancia de creer que ya entiendes toda la vida, pero si se las deja solas demasiado tiempo, pueden volverse niebla. Por eso conviene acompañarlas con prácticas fieles, seguir diciendo verdad, seguir cuidando, seguir ordenando, seguir escuchando, seguir agradeciendo. A veces el corazón recupera claridad mientras las manos hacen el bien. Entonces no tengo que esperar a estar completamente convencido o completamente curado para vivir bien, dijiste. No, puedes caminar con una lámpara pequeña, eso basta para muchos tramos. Cuando salieron del salón notaste que el cielo comenzaba a cambiar. La noche no se había ido, pero ya no era cerrada.
Llevabas dentro una serenidad distinta de la ingenuidad, más adulta, más capaz de albergar preguntas sin romperse, y comprendías mejor que la paz antes de dormir no proviene de tener toda la vida resuelta, sino de acostarse orientado hacia el bien aunque queden cosas abiertas. 10. El arte de elegir en un mundo que arrastra. El camino final los llevó a una orilla despejada donde el río hacía un recodo ancho. Allí había varias barcas atadas, algunas cargadas con frutas, otras con telas, otras vacías y listas para partir. El sol todavía no asomaba, pero el oriente se encendía poco a poco con un azul claro. Queda una última enseñanza antes del regreso, dijo el escriba: la libertad. ¿La libertad?, preguntaste. Pensé que ya habíamos hablado de muchas cosas. Las atravesaste todas, pero faltaba nombrar aquello que las vuelve vivas, porque puedes escuchar 100 enseñanzas bellas y seguir arrastrado por la costumbre si no recuerdas que, en algún grado real, eliges. Se acercó a una de las barcas y desató la cuerda solo un poco. Los antiguos sabían que el ser humano puede inclinarse hacia el bien o hacia el mal, puede discernir, puede obedecer impulsos destructivos o orientar su conducta. No controla todo, claro, pero tampoco es una hoja pasiva llevada por el viento. A veces siento que reacciono automáticamente, dijiste, como si ciertas rutinas me poseyeran. Porque en parte es así, respondió. Toda costumbre repetida construye un cauce, pero un cauce no es destino absoluto. Puede redirigirse con paciencia. La libertad madura no es hacer lo primero que apetece, es poder interrumpir un automatismo y elegir de nuevo. Te pidió que subieras a una barca vacía. Lo hiciste. El agua estaba tranquila. Imagina que esta es tu atención, dijo. Si no tomas el remo, cualquier corriente menor decidirá por ti. Una notificación, una comparación, un miedo, un deseo instantáneo, una invitación que no te conviene, una culpa innecesaria, una imagen ajena. Vivirás reaccionando. Pero si tomas el remo, no controlas el río entero, solo orientas tu travesía. Te entregó el remo, era liviano pero firme. ¿Y si me canso de remar?, preguntaste. Descansas, pides ayuda, ajustas carga, pero no entregas tu barca al ruido como si fuera capitán sabio. La libertad diaria, continuó el escriba, suele expresarse en actos modestos: elegir a qué hora termina el día, qué pensamientos no vas a alimentar, a qué conversación vas a entrar y a cuál no, qué verdad vas a decir aunque incomode, qué pausa vas a concederte, qué hábito vas a cultivar, qué pantalla no abrirás, qué gratitud vas a recordar, a quién pedirás perdón, a qué velocidad quieres habitar tu desayuno. Entonces mejorar como persona no es volverse otra criatura de golpe, dijiste, sino elegir mejor muchas veces. Exactamente. El carácter se escribe con elecciones repetidas, no con grandes declaraciones ocasionales. Pero no olvides algo importante, añadió. Elegir mejor no significa vivir en vigilancia nerviosa. Si conviertes la mejora en obsesión, volverás a la guerra contigo. La elección sabia necesita firmeza y dulzura. Se cae, se corrige, se retoma, sin espectáculo, sin humillación innecesaria. Recordaste todas las veces que habías intentado cambiar desde el desprecio a ti mismo, con planes imposibles y una voz interior militar. Nada duraba mucho. En cambio, aquella libertad serena parecía más realista, más humana. Quiero vivir así, dijiste casi en un susurro, sin tanta dispersión, sin obedecer todo lo que me reclama, sin arrastrarme de una urgencia a otra. El escriba apoyó una mano en el borde de la barca. Entonces empieza por honrar la noche. Quien no sabe cerrar el día difícilmente abrirá bien la mañana. Tu descanso es también una elección moral y espiritual, no solo biológica, porque al dormir entregas el control por unas horas
y para hacerlo con paz necesitas haber dejado algunas cosas en su sitio, la culpa revisada, la palabra apaciguada, el espacio un poco ordenado, la mente menos invadida, el corazón orientado. Sentiste una gratitud honda. Todo el viaje parecía converger en eso, no llegar reventado al sueño, sino preparado para él. ¿Podré recordarlo cuando vuelva?, preguntaste con una sombra de temor. No recordarás cada frase, respondió, pero si lo deseas de verdad recordarás el tono, y el tono basta para empezar. Cuando sientas que el mundo vuelve a arrastrarte, piensa en el río que no se apresura, en la casa cuidada, en la palabra medida, en la balanza, en el jardín humilde, en el médico honesto, en la terraza de las estrellas, en el salón de las dudas. Todo eso ya vive en ti como posibilidad. El oriente se volvió dorado. Ahora rema una sola vez, dijo. Lo hiciste. La barca avanzó unos metros con suavidad. Así empieza, añadió. Un gesto, una decisión, una noche distinta, una manera nueva de apagar la lámpara. 11. El regreso y la paz que aprende a quedarse. No supiste en qué momento volviste a estar dentro de la primera embarcación, la de los juncos trenzados. El escriba remaba en silencio, el cielo estaba ya a punto de amanecer. El río, que al principio parecía un misterio, ahora se sentía familiar, casi íntimo, como si una parte de ti lo hubiera conocido siempre y solo hubiera olvidado su existencia bajo demasiadas capas de ruido. Tengo miedo de volver y perder esto, dijiste al cabo de un rato. La paz no se conserva apretándola, se cultiva repitiendo lo que la hace posible. No pienses en guardar una emoción, piensa en cuidar las fuentes. ¿Las fuentes? Sí. El orden sencillo, la palabra verdadera, la revisión justa del día, la escucha humilde, el límite honesto, la escala amplia del tiempo, la fidelidad al bien, la elección consciente. Si vuelves a esas fuentes, la paz tendrá donde beber. Además, continuó, no desprecies los pequeños rituales. Las almas cansadas necesitan umbrales. Un vaso de agua antes de acostarte, una luz más tenue, el teléfono lejos, una mesa despejada, 3 respiraciones lentas, una frase de gratitud, un examen amable del día. Esos gestos no son superstición, son arquitectura interior. Creo que ahora entiendo algo, dijiste. Antes trataba de dormir como quien se desploma. Quiero empezar a dormir como quien regresa a casa. Esa es una gran comprensión. La barca se acercó a la orilla donde habías empezado. La puerta de arena se intuía entre la luz creciente. Antes de desembarcar, el escriba te ofreció la vasija de agua que había permanecido todo el viaje junto a la lámpara. Lo hiciste. El agua estaba fresca, clara, esencial. Cuando despiertes en tu cuarto, dijo, no intentes retener el sueño como un objeto extraño. Déjalo entrar en tus costumbres, haz algo pequeño y real. Acomoda un rincón, escribe una frase, apaga una fuente de ruido. Pide perdón si hace falta. Pon medida donde había exceso. El alma cree más en los actos que en las intenciones grandiosas. Gracias, dijiste, y esa palabra te pareció insuficiente. Agradece viviendo de otro modo, respondió él con ternura. La puerta se abrió sola. Al cruzarla, sentiste el aire de tu habitación, el peso conocido de las sábanas, la forma de la almohada bajo tu cabeza. Estabas de nuevo allí. La ventana mostraba apenas la primera claridad del amanecer. La ciudad todavía no despertaba del todo. No corriste a anotar cada detalle. No buscaste comprobar si lo ocurrido había sido sueño, visión o memoria simbólica. Entendiste que la pregunta importante no era esa. La pregunta importante era, ¿qué harás ahora con esta paz? Te incorporaste lentamente. Bebiste un poco de agua.
Abriste apenas la cortina para dejar entrar la luz naciente sin violencia. Luego miraste la habitación y elegiste un gesto sencillo. Doblaste la ropa que habías dejado sobre una silla, acomodaste el libro en la mesa y apartaste el teléfono del borde de la cama. Nada extraordinario, y sin embargo, tu interior reconoció ese acto como el primer remo en el agua. No hace falta correr para merecer, no hace falta saberlo todo para descansar, no hace falta resolver la vida entera esta noche, basta con volver a colocar el corazón en la dirección del bien. Te acostaste de nuevo, esta vez con una suavidad que no conocías bien. No te estabas rindiendo al sueño por agotamiento puro, estabas entrando en él con consentimiento, como quien apaga con cariño las luces de una casa que piensa habitar mañana. La paz interior no es un premio para cuando todo esté en orden, es el modo en que empiezas a ordenarlo, y con esa certeza suave, como una vasija llena hasta el borde justo, el sueño llegó al fin, y mientras la ciudad seguía encendiendo sus primeros ruidos, dentro de tu pecho, el Nilo antiguo continuó fluyendo paciente, verdadero, sereno, recordándote que siempre es posible volver al orden amable, a la palabra limpia, al límite honesto, a la elección sabia, a la calma que no grita y sin embargo sostiene.